Buenos días, amados hermanos y hermanas. En esta mañana queremos compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Y aprovechando que hoy se celebra el Día de las Madres, queremos invitar a reflexionar sobre el impacto de la fe de una madre en su hijo, que llegó a ser un gran siervo de Dios. Quiero invitarle a leer conmigo, si tiene su Biblia al alcance de la mano, en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27, que dice: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos. Padre eterno, en esta mañana queremos agradecerte por el tiempo en que nos permites meditar en tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor, a la luz de ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sin duda, el capítulo 11 de Hebreos es conocido por tener una grande lista de hombres que fueron reconocidos por su fe. Y aunque sin duda alguna el gran personaje en estos versículos es Moisés, el gran siervo de Dios, cuyo legado es más grande que cualquier otro. Sin embargo, hay una clave para que Moisés llegara a ser el gran hombre que fue. Y esa clave fue su madre. Aunque aquí el escritor de Hebreos menciona que sus padres le escondieron, y sin duda el papá de Moisés participó, en Éxodo, donde se nos narra esa historia, se hace referencia a que su madre fue quien tomó la decisión de esconderlo, aun y cuando sabía que la orden expresa del rey, del faraón, era que todo niño varón tenía que morir. Aquella mujer se arriesgó para preservar la vida de su hijo. Posteriormente, cuando llegó el tiempo en que no podían esconderlo más por el tamaño del bebé, lo llevó al río en una arquilla, y cuando la hija de Faraón lo descubrió, la hermana de aquel bebé ofreció a su propia madre para que lo cuidara. Y ahí está el trabajo de aquella madre. Lo cuidó, pero después lo entregó a la hija de Faraón. Sin embargo, ya había dejado en el corazón de aquel pequeño, de Moisés, quién era el verdadero Dios. Sin duda alguna, hoy en estos días más que nunca, necesitamos mujeres valientes que lleven la palabra de Dios al seno del hogar y que sepan plantar en el corazón de sus hijos el amar a Dios por sobre todas las cosas. No puedo eximir de responsabilidad a los padres porque no es el caso. Pero quiero hacer un énfasis especial en ustedes, mis amadas hermanas. Ustedes tienen un gran privilegio de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, de enseñarle a sus hijos a amar a Dios, a creer en Dios. Ustedes pueden ser instrumentos para que Dios llegue al corazón de sus hijos. Y quién sabe si en alguno de nuestros hijos está el próximo gran siervo de Dios. Aquella mujer no sabía lo que Dios iba a hacer con su hijo, pero sabía que Dios honra el esfuerzo de una mujer piadosa. Ella le creyó a Dios, ella tuvo fe en Dios y escondió a su hijo y le enseñó a su hijo, al punto que cuando Moisés ya era joven, ya era mayor, dice la Escritura que escogió los maltratos del pueblo de Dios.
rechazó llamarse hijo de la hija del faraón, lo que lo convertía legalmente en el nieto del faraón, en el sucesor al trono de Egipto. Moisés pudo haber sido un faraón. Tal vez pudo haber pensado, bueno, esa es la manera en que Dios va a usar para salvar al pueblo de Israel, pero no. Él prefirió los vituperios, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que disfrutar de los deleites temporales del reino de Egipto. Esos valores fueron inculcados en Moisés por su madre. Y hoy, más que nunca, estoy convencido que necesitamos esa labor de madres para que los adolescentes, los jóvenes de hoy en día sepan valorar las cosas de Dios por encima de los deleites temporales que ofrece este mundo. Este mundo está atrayendo a la juventud. Cada día vemos cosas peores. La sociedad está podrida. Vamos de mal en peor, no lo podemos negar. Es por eso que necesitamos mujeres valientes, que tomen la palabra de Dios como estandarte, como bandera, y que la lleven al seno del hogar y le enseñen a sus hijos que vale más creer en Dios que lo que este mundo ofrece. Moisés fue enseñado por su madre y supo escoger las cosas de Dios antes que lo que Egipto le podía ofrecer. Y hoy necesitamos que nuestros hijos aprendan a temer a Dios, escojan servir a Dios antes que la vanidad de este mundo. Así que en este Día de las Madres, y sin quitar la responsabilidad de nosotros los padres, quiero invitarles a ustedes, mis amadas hermanas, que son madres, que son abuelas, que son tías, que lleven la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos, a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes con los que ustedes tienen contacto. Enséñenle la palabra de Dios. Tomen valor en el Señor y hablen con denuedo, con resolución, con valentía de la palabra, del Evangelio de Cristo. Solo así podremos ver un cambio real en nuestra sociedad. Porque como dijera alguna vez el doctor James Dobson, como van las familias, así va la sociedad. Si queremos ver un mejor mundo allá afuera, tenemos que empezar por nuestra familia. Y el cambio en la familia solo lo puede generar la palabra de Dios. Es mi oración que en este día especial, en este Día de las Madres, ustedes como madres tomen en serio esta responsabilidad y lleven la palabra de Dios a sus hogares. Oremos. Padre eterno, quiero darte gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, a quienes les has dado el privilegio de ser madres. Gracias, Señor, por esa grande bendición, pero esa grande responsabilidad también. Gracias, Dios, por cada una de ellas. Pero ahora, Padre, te pido, incluyendo a mi esposa, la madre de mi hijo, por cada una de ellas, Señor, que les des la oportunidad de reconocer que les has puesto en un lugar privilegiado, que ellas tienen la responsabilidad de llevar tu palabra al corazón de sus hijos y producir en ellos el cambio que tu palabra genera. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, Señor,
quiero pedirte por cada una de mis hermanas que son madres, que no desmayen en su labor, que sigan orando por sus hijos, que sigan hablando del Evangelio de Cristo a sus hijos, y que pronto sus oraciones sean recompensadas y puedan ver a sus hijos viniendo a los pies de Cristo y sirviéndote a ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores que eres. A ti, Señor, la honra y la gloria hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y feliz Día de las Madres.